¿por qué no comenzamos con números, con estadísticas? Claro que sí. O quizás podemos poner en el mapa lo que significa, lo que simboliza el cine mexicano versus porque yo lo estuve comparando, estoy investigando versus el gringo. Por supuesto, aquí la entrada vale en promedio que 80 pesos, creo que es el promedio de entrada. En Estados Unidos yo lo googleé y está por los $15. Exactamente. Entonces es como un poquito más de 3 veces más que México. Entonces, claro, uno ve aquí la taquilla de una película y uno ve la de Estados Unidos y hay una comparación muy distinta por muchas cosas. Pero en general, ¿cómo tú ves el cine y la audiencia en el cine mexicano versus el americano o versus el de otros del mundo en general? Ok, para empezar, somos un mercado muy potente a nivel internacional. Somos dependiendo la medida, y justo esas diferencias del precio del boleto es que nos ubican en distintos lugares. Si fuera por espectadores, ¿cuántas personas vamos al cine? Estamos en el top 5. ¿Del mundo? Del mundo. No mames. Del mundo mundial, así es. ¿Quiénes son los otros? El primero es Estados Unidos, el segundo es India, el segundo es China, el que sigue es China, el cuarto normalmente es México, por número de espectadores, y ya después puede ser cualquier otro mercado. Pero si nos vamos a ganancias, ahí nos vamos bastantes lugares más abajo. Terminamos en el top 10, pero ya no estamos en el top 5. ¿Por qué? Porque justamente los boletos aquí son mucho más baratos. India también se desplaza y sale incluso del top 10, estando en el top 3. Claro, porque la rupe... Exacto, no porque vale los nada. cines son Claro. ridículamente baratos y entonces ahí nos desplazamos al top 10. Pero de que somos el mercado latinoamericano más grande que Brasil, sí lo somos. No mames. De que somos por espectadores uno de los 5 mercados más grandes, cuarto, quinto lugar de cotidiano, también lo somos. ¿Y tú crees que el público mexicano se caracteriza por algo en particular? Por ejemplo, en el gringo yo estuve viendo el top 5 y por supuesto hay franquicias muy grandes como Jurassic Park, pero también hay cosas para toda la familia como Lilo y Stitch y cosas así que vi este año. Pero ¿tú crees entonces que el público mexicano tiene algo en particular que se caracteriza más para allá? Sí, 2 cosas. La primera es, somos muy generosos con cualquier animación. Y cualquier animación ya quedó comprado en particular este 2025. ¿Por qué? Porque siempre le damos una taquilla absurda, gigantesca a Minions, a, bueno, la franquicia de mi villano favorito, a casi cualquier película de Disney o de Pixar, casi porque este año nadie fue a ver Helio. Pero también este año fuimos generosos con películas como Memorias de un Caracol y como Flow. Incluso con Soy Frankelda. O con los Looney Tunes, que en Estados Unidos fue una película chiquititita y en muchos mercados llegó directamente a video. No mames. Ajá. Yo leí que la del Caracol, el México fue el país donde más se vio. Por mucho. O sea, hicimos nosotros, si no mal recuerdo, 2/3 partes de su taquilla global. No mames. Ajá. Más que en Australia, mucho más que en Australia, de allá es la película, o que Estados Unidos. Aquí hicimos 2 de cada 3 boletos que se vendieron fueron de México. De Entonces, Memorias de un Caracol. ¿tú crees que como un realizador está bueno hacer animación? Sí. Como Porque además, algo rentable. sí, porque además son películas que pueden viajar y quedó comprobado justo con estas. Flow es una película silente, prácticamente. No necesitaste diálogos para convertirte en un fenómeno global. O Memorias de un Caracol la adaptas a talento local, que a veces te puede vender y a veces no. Kung Fu Panda, ¿quién era el gran talento mexicano que la vendía? Omar Chaparro. Y eso va sucediendo, o B-Movie en su momento se vendió con Jaime Camil y Ana de la Reguera. Entonces tiene esa ventaja la animación, que es un producto que puede viajar a distintos mercados y es un poco transparente, porque no se nota a veces de dónde es la animación. A México nos llegó hace algunos años una animación española, Momias, que todos pensábamos que era hollywoodense. Más o menos, es una película de Warner, pero hecha en España. Entonces tenía esa particularidad. Y además hace muchos años, películas como Guardianes de Oz, mexicana, y las de los huevos, se estrenaban en Estados Unidos y les iba rete bien, más de $10 millones. Lo cual andaban, una de ellas está en el top de las películas mexicanas, o en habla inglesa, más vistas en la historia en Estados Unidos, una de estas películas de huevos. Entonces, además de que aquí les puede ir muy bien, en otros mercados también les puede ir bien. ¿Cuál es lo complicado? El dinero. Son películas caras. En la mayoría de los casos son bien caras. Sí, que la animación y toma tiempo, es mucho tiempo. Y toma mucho tiempo. Hay películas como Ana y Bruno que tardaron más de 15 años en hacerse, de Carlos Carrera. Y en el caso de Soy Frankelda, ya todos estamos hasta acá de la historia, pero pues le hemos escuchado que hipotecaron su casa, que llevó mucho tiempo, que les daban recursos en especie, pero no en dinero. Entonces, claro, si no se es parte de un gran estudio, como Los Huevos, Huevo Cartoon, o una franquicia
que está bajada a México como Don Gato, es muy complicado poder tener los recursos. Bueno, pero si te das cuenta como Flow, que era una película independiente, Eso sí. o sea, fue una Sí. animación muy precaria que funcionó dentro de esa narrativa. Sí, Entonces, en verdad, uno pudiese trabajar en algo así. sí, así es. O sea, creo que esos ejemplos sirven para decir sí se puede hacer eso y sí puede funcionar a nivel global. Somos generosos con animación y también, perdón, con terror. Nos encanta casi cualquier cosa de terror y se demostró en pandemia que no estaban llegando películas hollywoodenses porque no había nada, no estaban llegando ninguna película para estreno y nos empezaron a llegar películas rusas, ucranianas, chinas, de distintos mercados sí. de terror y les iba más o menos bien. Entonces con eso comprobamos que el terror no importa que sea, nos gusta mucho a los mexicanos. Nos encanta y lo consumimos un montón. Entonces, así como decías del público estadounidense que las películas familiares, blockbusters, son los que les llama la atención, a México la animación y el terror son nuestro hit. Claro, eso son como que yo creo que cosas que son posibles hacer para un cineasta independiente porque las otras 4 primeras de las 5 eran como este tipo de comedias ligeras, Sí. ¿no? Tú estas comedias tipo, ¿cómo se llama? La mesa Mesa de regalos. Y la de Godínez versus Mis Reyes y eso. Yo he escuchado varios subgéneros de ese tipo de comedia porque es algo muy particular, como comedia de distintos o de duales, algo por el estilo. Ajá. ¿Sí existe un subgénero que se llame así? ¿Comedia ¿Qué conoces? Sí, como comedia de opuestos, creo que Ajá. escuché. No lo había escuchado. Porque, claro, si te pones a pensar, Mis Reyes contra Godínez son opuestos. Que si sí, la de claro. Mesa Que Regalos, es- exacto, que es igual, los- igual Ajá. era como el güey distinto al amor. Entonces, no sabía si existía ese subgénero Sí, o no. medio existe y sí, de verdad tiene un nombre, ¿eh? Tienes toda la razón. Porque incluso en la película más exitosa de la historia de Francia juega con eso. Bienvenidos al norte. Y la más exitosa española de la historia también jugaba con eso. Que era Bienvenidos a... No, ¿cómo se llamaba esta? Que era, No sé. era de 2 lugares, 8 apellidos vascos. 8 apellidos vascos. 8 apellidos vascos y luego catalanes y luego Claro. marroquíes. Entonces, Pero- ese juego de opuestos, de pobres contra ricos, norteños contra sureños, de una región contra otra, sí. Sí, le mama es a la medianamente un género establecido que le gusta mucho a la gente. Y al mexicano también le gusta un montón. En películas mexicanas, ese subgénero, no es que yo lo haya inaugurado, ni bautizado, ni nada parecido, pero sí lo tengo muy identificado, que es comedia de bodas. Ujú. 2/3 partes de las películas más taquilleras de la historia de México tienen una boda de por medio. Mierda. Exacto. Nos encantan las bodas en pantalla. Nos encantan. Pero espérate, tú mencionaste que se había estrenado 120 películas en México este año. Mexicanas, Mexicanas. 115. 115, bueno. 115. O por sea, ahí. llegamos, Son como 10 al mes. son como, pues sí, 8, son 2 a la 9. semana, justamente. Claro. Sí. O sea, entre Ahora- 8 y 10 al mes. Yo sí, yo voy mucho al cine y siempre estoy Ajá. pendiente y siempre veo una mexicana, pero no me acuerdo de haber visto 2 cada semana. Ajá. Entonces, de estas 120 películas, en verdad, ¿cuáles llegan al cine comercial que veamos todos? Híjole, eso es el cuento de nunca acabar. De verdad. Justo acabo de publicar en redes sociales un top de las 20 más taquilleras. Ajá. ¿Qué sucede con esas 20 más taquilleras? Esas 20 de 115 concentran el 90% de la taquilla. Exactamente. Sí. Las otras casi 100, 95 películas, tienen el 10% de la taquilla que queda. ¿Y qué sucede? Solamente a Ciudad de México llegan más del 90% de estos estrenos. Hay estrenos que son locales. La película, que es una película del año pasado, de Campeche, así se llamaba, se estrenó primero allá y luego en Ciudad de México. O La Laguna Rosa, una película de Yucatán, estrena primero allá y luego llega a Ciudad de México. Entonces, Ciudad de México, digamos que tiene más del 90% de posibilidades de ver en algún cine comercial una película mexicana, Pero esto- incluyendo cinetecas. ¿Estos estrenos qué significa? Porque los dos grandes son Cinépolis y Cinemex. Ah, sí. ¿Qué otros, estos estrenos involucran entonces otros cines independientes, como La Cinemanía? más de las veces sí, involucran Cinemanía, involucran cinetecas regionales, porque hay en distintos estados, involucran pequeños cineclubs o cadenas independientes. Hay cadenas que en ciertas zonas tienen 6, 8 cines muy localizados en ciertos lugares. Entre Veracruz y Puebla, en Monterrey, hacia el norte, hay pequeñas cadenas locales que pueden cubrir estos, o en la misma Ciudad de México. Cuando Cinemex y Cinépolis dicen, no vamos a estrenar Frankenstein, por ejemplo, hay cadenas como Cinetop y Cinedot
Sí. que sí estrenan estas películas. Sí. ¿Por qué? Porque es su ocasión de brillar, es su ocasión de yo sí la tengo. Y Claro, entonces ahí claro, vamos sí. a verlas a esos cines que en muchos de los casos, curiosamente, eran Cinépolis o Cinemex que cerraron. Qué loco. Sí. Pero entonces, ok, son 115 películas, Ajá. estas 20 más taquilleras, porque yo me daba cuenta en el post que Ajá. hiciste de que Mesa regaló 130 millones de pesos, después el segundo 80 millones, después 60 millones, o sea, va escalando bastante drástico. Sí. Entonces, ya cuando llegabas al número 20, no sé cuánto era el monto ya, pero era El mucho 20 menos. ya estás en, que era el Club Perfecto, 4 millones. Claro, que es como, porque yo estuve viendo también, publicó otra cadena, no sé quién, otro distribuidor publicó otro post, y salen los estrenos mexicanos de la semana y tú ves los grandes, Franquela, qué sé yo, y después ves los otros. Total de espectadores 300, total 250, Sí. total 450. Entonces, eso es otro problema, que ponen el cine, ponen la película por una semana, si no le va bien la quitan, ¿no? Sí. Si no cumple el mínimo, de no sé cuánto es, 60%. Dependerá del cine. El Depende cine del es el que cine. determina cuántos espectadores son su mínimo, son su pase de corte para que se quede una semana más. Y justo la estadística que decías es de Canacine. que es la Cámara Canacine, Nacional, correcto, exactamente. sí. Ellos son los grandes concentradores de la información, de cuánta gente fue al cine. Y cuando publican estas estadísticas sí son muy tristes. Porque, ¿qué sucede? Pensemos en el último fin de semana del año en México, que se estrena La Celda de los Milagros de Omar Chaparro. Claro. Es Que una supuestamente película- es una época que todo el mundo va al cine. Exactamente, y a las películas familiares e inspiracionales les va muy bien. Supongamos que abre, por decir cualquier número, con $1 millón, 18 a 20 millones de pesos, que le va increíblemente bien. ¿Qué sucede? La película que está en segundo lugar, que es justo lo que decías, mexicana, está con 450 espectadores. Sí, güey. Es muy fuerte. Es muy fuerte ver ese gap, esa distancia Pero entre un ¿a qué primer y un crees que segundo se debe lugar. tanto gap? O sea, porque siento que, por eso lo veía en los primeros 5, Ajá. como que 4 son estas comedias ligeras, como Sí. le queramos llamar, y una era Frankelda, que Sí, es animada. Que Frankelda vamos a está en poner esa a un tercer lugar. ladito Sí, que ahorita. es una cosa aparte. Entonces, el público mexicano le encanta este tipo de cine, pero me pregunto si es culpa de un feedback loop de retroalimentación, donde, ok, esto es lo que le gusta, vamos a hacer esto y vamos a seguir la misma fórmula repitiéndola. O es que simplemente nadie se arriesga, o porque en verdad me parece fuerte que tanta sea el mismo género, donde ese género no es barato, porque ese género depende mucho de las estrellas y De un el pequeño talento. Star System, exactamente. Sí, necesitas un Derbez, una Ana de la Sí. Guerra, una Cassandra, que te haga números. Sí. Porque de otra forma es complicado, no digo que no, pero sí es complicado que la gente vaya a ver una comedia sin talentos. Pasó en su momento con Mis Reyes contra Godines, no tenía los grandes nombres la primera, pero la gente la fue a ver por la temática, justo Claro, que tiene decías, un ¿no? título muy llamativo. Exacto. Sí. Pero sí, pareciera que ese es el género. Bueno, eso sucede de cotidiano con mercados no tan grandes, que preferimos hacer géneros que sí nos salgan económicamente, porque de otra forma las cuentas no salen. Claro, las cuentas son... Por ejemplo, una película de acción mexicana. ¿Cuándo fue la última vez Eso que es un una pedo. película mexicana de acción, no acción comedia, porque esas sí las hace Omar Chaparro, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última de acción que tuvo buenos números en taquilla? Es que ese es el problema, porque si tú comparas la acción de aquí con la de gringa, que tiene todos los años de experiencia, no es lo mismo, o sea, es barato, creo yo. Pero es eso o es el prejuicio que tenemos, porque la película mexicana más vista en la historia de Netflix es una película de acción. De este año, Contraataque. Ah, Contraataque, sí, correcto. Contraataque, que es una película... Pero no era Amazon esa. No, es de Netflix. Netflix. Ajá. Y es la película mexicana más vista en la historia en la plataforma, y de las que son en habla no inglesa, es la séptima más vista de la historia. No mames. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que es un prejuicio de la gente de no quiere Es ver un acción? poco el prejuicio. ¿Qué sucedió con Contraataque? Mucha gente ni se enteró cuando le dio play que era mexicana. Y hasta que estaba corriendo y escuchaban los diálogos decían, ah, mira, es mexicana. Ah, mira, habla del ejército. Ah, mira, está interesante. Y ya, te quedabas viéndola ¿Y tú porque era crees una que la película de gente- 80 minutos. Pero entonces, ¿tú crees que la gente no la vio sin saber nada de eso? Sí. La vimos sin saber que era una película mexicana. O la vimos sin el prejuicio que de cotidiano sí se tiene con el cine mexicano. Mierda. Sí. ¿Será? Es Pero súper ¿cuál fuerte fue eso. la última película de acción en el cine mexicana que recuerdas? ¿Que le fue bien en taquilla? O sí, que le fue bien. Que le fue muy bien Sultanes del Sur, hace casi 20 años. Mierda, Es una sé locura, Ni sí. sabía que existía. Y del año pasado, y es una película además otra vez con este pequeño Star System, donde está Raúl Méndez, Ana de la Reguera, es decir, Ujú, sí, talento hay grande gente. que lleva taquilla Claro, al sí hay cine. gente, sí. Y el año pasado se estrenó una película de Luis Arrieta,
El día que la Tierra, no, el día que la Tierra se detuvo, el día que algo se detuvo. No, eso es una película gringa. Sí, eso es gringa. Sí. Pero tiene un título, El día que todo cambió. El día que todo cambió es la Esa no mexicana. vi. Se estrenó a principios de año, del año pasado, no 2025, 2024, Ujú. pero hizo, una vez más, se quedó con estos números chiquitos de menos de 10 millones de pesos, menos de $500,000. Porque ese es otro tema. De esta, no sé si tienes esa información, pero de este top 20, ¿cuántas de esas películas usaron fondos como Eficine o Foprocine? Más o menos la mitad, La poco mitad. más de la mitad. Y la otra mitad, ¿quién la financia? ¿Son privadas? Son privadas o en ocasiones, sí, son privadas y en ocasiones una sola plataforma o un solo sponsor es el que la paga. Mesa de Regalos es una película por completo pagada por Disney, porque querían una película de bodas en su plataforma. Que tuvo una salida en cines y les fue espectacularmente bien, eso ya es mucha ganancia para ellos. Sí. Pero a final de cuentas, para los números que maneja Disney, una película como esa es, ok, ¿cuánto nos costó? $5 millones. ¿Cuánto recaudamos? 7 millones. 7 millones. No les representa nada dentro de los números que maneja Disney cada año. Es que por eso me intriga, porque si tanto, si los números no dan tanto como nos gustaría, o sea, en verdad no estás recuperando a menos que tengas un fondo del Estado que te ayude. Exactamente, tanto para producción como para distribución. O sea, si la película más taquillera de este año, que hizo $7,5 millones, Ajá. algo así, costó 5 millones y eso no estás contando todo el pedo y quizás nunca se cuenta el mercadeo. Ajá, exacto. Entonces, esa gente, o sea, en este caso un streamer lo hace para tenerla en su plataforma. Exacto, estuvo hecha para eso. Y de cotidiano, nada más para dar números, el anuario estadístico del IMCINE, cada año te dice cuánto cuesta el boleto, cuánto cuesta una película mexicana. El promedio de los últimos años está un poquito abajo de los 20 millones. Se dijo durante la última década, hasta antes de pandemia, que una película mexicana en promedio costaba 20 millones. Ahorita bajaron un poco esos 20 millones por el asunto de las plataformas. Economizan costos, hacen números un poco distintos Sí. a lo que se hace de cotidiano, pero digamos que ahí anda esa franja. Entonces, si pensamos que se tienen que hacer por lo menos 20 millones las películas que se estrenan en cartelera, Güey. este año lo consiguieron únicamente 7 películas. Y 7 de 115 que se estrenaron. Que no se estrenaron son otras 100. Y eso pasa cada año. que se la dejan por la mitad estrenaron en porque, cines, ¿no? porque no llegan a estar un distribuidor. No llegan a tener un distribuidor y no llegan a salir a cines. Ah. Otras 100. De esas 100, unas 25, 30, ni siquiera son tantas, encuentran salida directo en plataforma. Y otro número más o menos igual, sus creadores se las ingenian para sacarla en alguna red, Cualquier lado. en YouTube, en algún lugar. Entonces, espérate. Tú me estás diciendo que este año se hicieron 220 películas, por más o menos. Así es. Y de esas 220, la mitad salieron al cine. Ajá. Y de esa mitad que salió al cine, solo recuperó esos 20 millones 7. Sí. De las cuales, esas 7, ¿cuántas 5 son habrán estado? comedias. Claro, 5 son comedias, pero ¿cuántas habrán estado en IMCINE, en Eficine o algo de eso? No lo sé. Eso habrá que investigarlo. Habrá O que sea, buscarlo. estas comedias meses regalos, la de la morra, que pedo Sofía, que huevo Sofía. Huevo Sofía, no, esa es por completo Son producción de todas son Cinépolis y de su- privadas. Sí. Algunas sí, otras sí obtienen algunos recursos del Estado. Algunas películas que hace Videocine, que es el mayor exhibidor, el mayor jugador de la industria, algunas de sus películas sí cuentan con ciertos apoyos. El Candidato Honesto, que fue la más taquillera del año pasado, sí tuvo algunos de estos fondos. Sí tuvo algunos de estos fondos de fomento. Ok, entonces la segunda más taquillera tuvo como 90 millones. 71. 70. ¿Qué fue cuál? Mis Reyes contra Godines. Mis Reyes contra Godines. Que se queda muy lejos de los 230 que hizo la anterior. ¡Wow! Sí, muy lejos. ¿Y cuánto habrá costado esa película? Pensemos que si el promedio son 20 millones, seguramente no costó eso. Seguramente costó, pensemos en la mitad. ¿Por qué? Porque también eso es muy complicado. En México no tenemos números de cuánto cuestan finalmente las películas. Tenemos números de cuánto les otorga un fideicomiso, un fondo, Sí. y que puede ser hasta 20 o ahora hasta 25 millones a partir de 2026. Pero nunca sabemos, o muy rara vez sabemos, cuánto terminaron por costar las películas. Solamente algunos cineastas, Edgar San Juan, el año pasado con Casi el Paraíso, sí hizo pública su rendición de cuentas de cuánto había costado la película, cuánto había recaudado y cuál había sido su impacto social de la película. Claro, sí. Pero es muy complicado, a diferencia de Estados Unidos, que de cotidiano Lo ponen. tenemos la que quieras, Avatar, 400 millones, Misión Imposible, 375, Helio, 150, pero tuvo deducciones fiscales. Entonces, esos números sí se saben, pero en México es casi
el santo grial, Sí. toparte con los números de cuánto costó una película. Y estas películas que vamos a suponer que le otorgan 20 millones, lo que sea, pasa como en Estados Unidos donde el mercadeo no entra en ese presupuesto. No, eso va aparte. Va aparte igual. Sí, Y además de eso, aquí en México existen otros gastos que no se contemplan en lo que es producción y postproducción y todo eso. sí. Y si hay un estímulo fiscal, así como hay un estímulo para producir, existe un estímulo ahora para distribuir, que sobre todo beneficia a las películas que justo no van a llegar a 700, 800, 1000 cines. Beneficia a las películas que van a llegar a 200, 100, 70 cines. Y esas películas están luchando por obtener ese estímulo que llega ahora hasta 3 millones de pesos. 3 millones de Podrás tener distribución. 3 millones para Y distribución. eso significa todo el mercadeo, redes sociales, la Exactamente. calle, impresiones, lo que sea. Incluyendo tus copias El para DCP. cines, el DCP, exactamente. Ajá. Todo eso lo Ok, incluye ok. para esa distribución en las salas, para que puedas llegar a las salas. Y ahora, en el top 10, bueno, Tormento está de 11, Sí, si no recuerdo. casi se queda, Si sí. no me sigas, se llama. No me sigas, es la No me única de sigas, terror. sí, que está de 7 u 8, por ahí. En el 8, justo. ¿Tienes alguna idea de esa película? Porque sé que eran unos cineastas independientes que hicieron la película, pero no sé cuánto presupuesto contaban. ¿Tú tienes alguna idea de esa película por el orden de cuánto está? Una vez más, no hay esos números. No hay nada. No hay esos No números, aunque de esa película sí es probable que algún día lo sepamos por una razón. Blumhouse. Blumhouse. Como están involucrados, como es su primera producción internacional mexicana, entonces quizás sí podamos conocer en algún momento esos números. Que si fuera únicamente producción mexicana, créeme que nunca Claro. volveríamos a platicar en un año y no tendríamos esos números. ¿Y esa cuántos millones hizo? 17 millones. O Si sea- pensáramos que costó los 20 promedio, si pensáramos eso, sin gastos de marketing, no está recuperando lo que costó la película. Claro, es que eso es lo que porque en Estados Unidos una película chiquita te puede costar $1 millón, $2 millones. Y en el cine, no todas, pero si a uno le va bien una película independiente, puede recuperar eso hace 4 o 5 millones de dólares. Pero yo siento que aquí con esos números, o sea, para un cineasta, un productor, es muy difícil si quieres hacer algo independiente que se pague la película. Sí. Ahora, claro, está la película, la sacas en cine hace 20 millones. También tienes la ganancia de streamer que le pueden dar Claro. $500,000 por, no sé, 2 años, no sé cuánto. Entonces también tienes esa entrada. Pero ¿conoces de otra entrada de dinero que tenga una película chica que no sea streamer o cine? No. Monetización a partir directamente de colocarla en alguna plataforma como YouTube. Claro. ¿Qué es lo que sucedió con el ¿Qué? tío Robert? Lo montaron ahí Exacto. y lo monetizaron. Y monetizó. Ah. Es una posibilidad. Uf. Sí. Pero complicado sí está. Y justo regresando un poco a Contraataque, esa película, previendo esa situación o ese escenario, ¿cómo le va a ir a una película de acción mexicana en cines? 60 millones no va a ser. No. 30 millones quizás tampoco. Si le va muy bien, 20. Y eso porque viene con la maquinaria de videocine. ¿Qué prefirió hacer videocine? Paquetear 2 películas y venderlas a Netflix. Vendieron Nuestro Tiempo, la película de Lucero, que es Sí. una comedia de ciencia ficción. Esa era la principal carta. Y ya digamos de extra iba Contraataque, del mismo cineasta. O sea, Chava era un Cartas. plus, era como un Ajá. extra. ¿Qué sucedió? Contraataque es la que se convirtió en un fenómeno. Qué loco igual cómo funciona, o sea, porque predecir esas cosas a veces es muy difícil. Exacto. Es como los videos virales. Yo no entiendo esa mamá. Yo tengo haciendo contenido ya no sé cuántos años, 2 años. Y güey, hay uno que tiene 1000 views y otro que tiene 500,000. Y tú dices, ¿pero por qué? Exacto. Eso pasa. De repente hay un contenido que a mí me sucedió hace algunos años, que un tuit donde decía que Margot Robbie ahora sentía lo que sentía en su momento Silvia Navarro. Cuando no se ganó el premio, la nominación al premio TV y novelas, se hizo viral que terminó siendo tendencia ese día Silvia Navarro. No mames. ¿Es algo a lo que me dedico de cotidiano hacer esas comparaciones? No. Hablo de números. Claro. Pero no sabes de dónde va a llegar la viral. Y lo mismo con algunas películas. Nadie veía venir, nadie absolutamente, que Contraataque se iba a convertir en el fenómeno que fue en plataformas. Sí, qué locura. Está de locura. Qué Sí. locura. ¿Y cómo ves tú? O sea, si tú eres... Porque vamos a suponer que estas películas valen 20 millones solo Sí. para redondearlo. Y tú eres un productor o tú trabajas con el productor como asesor. O sea, yo creo que si tú quieres hacer una película, tienes que decir, o haz un terror muy barato, que vayas al cine y recuperes, o haces animación, pero hacer una animación es muy caro. Entonces,
¿Cuál tú crees que sería una ventana viable para un productor independiente? Terror. El terror, ahí creo que tenemos una posibilidad extensísima, bueno, muy grande, que se abrió justo con la pandemia. Si revisáramos nuestros top 10 previos de cada año, de las películas mexicanas más vistas, siempre estaban las comedias. Comedia de bodas, comedia de opuestos, comedia de comedia. Pero a partir de que empieza la pandemia, el terror empieza a ocupar esos espacios que las comedias ya no ocupaban porque varias mejor decidieron pasarlas directo a streaming, porque no les estaba yendo bien en cines. ¿Y qué sucede además? Lo que te decía hace un momento. Si compramos animaciones y vimos, películas de terror de Latvia, de Rusia, de Ucrania, y les iba más o menos bien, 20 millones, 30 millones, ¿por qué no las mexicanas? Claro. ¿Y qué empezó a pasar? Películas como El exorcismo de Dios les empezó a ir muy bien, aunque ni siquiera estaban en el radar. Les fue tremendamente bien. Terror religioso, por ejemplo. Eso sería una posibilidad donde somos una sociedad tremendamente religiosa. Claro. Todavía, ¿no? Tenemos todavía esos... venimos arrastrando esa cultura, esa forma de pensar, y el terror religioso sigue funcionando. Tiene sentido. Olivia muy bien. Tiene sentido porque es un pueblo, un gentilicio muy religioso y el terror funciona, entonces terror religioso. Exacto, terror religioso o terror a partir de leyendas. Tenemos leyendas muy poderosas. Algunas ya llegaron a cine, con presupuestos bastante más altos, desde luego, pero sí se pueden hacer cosas mucho más acotadas en presupuesto que tengan posibilidad de ser éxitos financieros. Lo vimos con Turno Nocturno, que era la leyenda de la planchada, y con la leyenda de pescadores, el cuento de pescadores, que era la leyenda de la miringua. Pero hay muchas otras leyendas en todo México, y de otras partes también te las puedes traer, que se pueden convertir en ejercicios de terror, donde a final de cuentas juegues con lo que nunca ves, ¿no? Con esos personajes de ausencia, que están todo el tiempo rondando y que no tienes que crear una criatura que te cueste una millonada. No tienes que hacer el santo Cristo que se mueve en Belzebut para que tu película funcione. Puedes jugar con los elementos del terror, la música, las pausas, los tiempos, las sombras, y hacer películas súper efectivas. En su momento lo intentó Lemon, pero no sé por qué dejaron de intentarlo. Cuando justo empezando pandemia, lanzaron un subsello que se iba a dedicar a hacer películas de terror baratas, relativamente, contra lo que ellos hacían. Lanzaron una primera, Juega Conmigo, en un momento complicadísimo de pandemia además, e hizo 30 millones. Entonces, y la película, estoy seguro, no costó 20 y quizás ni 10. Sí, es que terror es lo más barato porque puedes hacerlo en una locación con dos actores. Exactamente. Y no necesitas además ahí un Star System. Sí, para nada. Para nada. Para nada. O sea, una película como Jugaremos en el Bosque, que fue de las más taquilleras del año pasado, no tenías a ninguna presencia que venda boletos. Es que yo siento que incluso en el terror, si no hay actores famosos, funciona mejor porque Exacto. es más, entras mejor en la historia. No hay predisposición. Sí. No tienes un presupuesto de, este va a ser esto, va a ser el héroe. No, no sabes nada. Un elenco de desconocidos te funciona completamente mejor porque no sabes qué esperar de esa película. Sí. Oye, en el top 10 hay dos otras cosas que son musicales, ¿no? Juan Gabriel, que es el concierto de Bellas Artes. Que es el concierto. Eso es una cosa rarísima. Bueno, aquí como que rarísimo. En México con Juan Gabriel es como el dios. No, pero es una cosa rarísima el que una película que es de hace 13 años, el concierto es de 2013, que ya se había visto en Cineteca Nacional, que ya se había visto en el Zócalo, regresa para una segunda corrida comercial en mayo, además un mes muy competido. El cine que la decide traerla, que era únicamente Cinemex, apuesta por no poner un sobreprecio, como sí sucede con otros conciertos, el que quieras. Depeche Mode, Taylor Swift, el que sea, normalmente tienen un sobreprecio. ¿Sí? Sí, normalmente sucede. No sabía. Y aquí decidieron, no, se queda con precio de entrada regular. ¿Qué hizo la gente? Se fue a hacer la fiesta al cine. Pero es que estaba muy de moda por la serie de Juan Gabriel. Todavía no estaba la serie. ¿No? La serie llegó hasta 3 meses después. No mames. Ajá. Y la de Kenia también, esa es una cantante también. Kenia Os, así es. Que yo, si soy muy honesto, no tenía el gusto de conocerla. No, yo no la conozco. Sabía quién era, la sí, verdad. yo tampoco sé. Pero me llamó muchísimo la atención que yo dije, Dios santo. ¿Pero qué canta ella? ¿Como urbano? Canto urbano, Sí, así es. Entonces... Y está en número 8, ¿no? Y es el número 7 del año. 7, casi 30 millones de pesos. Ahí sí había un sobreprecio en los boletos. La traía Cinemex, pero sabiendo que le iba a ir bien, también se extendió a la otra cadena. Aunque distribuía Cinemex, Cinépolis dijo, yo también la quiero. Y entonces estuvo en las dos cadenas y de los últimos 5 años, de que empezó la pandemia para acá, tuvo el número 1 en su primer día, más grande de todos.
Más grande que El Candidato Honesto en su día 1, más grande que Radical, más grande que la que quieras. El día 1, el primer jueves que estuvo en cines, fue récord de taquilla. ¿Qué es eso? Güey, espérate, ¿no te sabes alguna canción de ella? No me sé ninguna. Tararea una canción. No me sé ninguna. Tiene una con Thalía, eso sí lo sé. Y vi su documental. Ya lo puedes ver en Disney. Güey, Y qué no está loco. mal. O sea, ¿sabes? Porque te habla de quién es ella y cómo se está preparando para su concierto más grande, que es en el Palacio de los Deportes. Ujú, Entonces es una especie de concierto documental. Es las dos cosas. ujú. Entonces, si la pusiéramos como concierto, sí es el concierto mexicano más exitoso de la historia. Y si la ponemos como documental, es el Sin tercero. duda. ¿Ah, sí? Solamente atrás de Presunto Culpable, Ajá, claro. que se hizo Bueno, hace 20 un años. fenómeno, también. exactamente. Sí. Y después de Panzazo. ¿Cuál es ese? Un documental que hizo Carlos Loret y Juan Carlos, no me acuerdo del nombre del otro director, donde ellos hablaban de cómo estaba el sistema educativo mexicano, donde estábamos evidentemente reprobadísimos. Pero son películas de hace más de 15 años y desde entonces al documental le había ido horrible y esto es un documental, perdón, y le fue muy bien, 7º lugar. No mames. O sea, digamos que es el equivalente a nuestro The Eras Tour en cines, es más o menos lo mismo. Ujú. No sé por qué, o espero que sí ya esté sucediendo, algún productor esté buscando a Kenny Oz para que haga cine. Ay, Porque la sí. gente la quiere ir a ver. Claramente es una... Aunque tú y yo no sepamos quién es que Sí. canta. Somos unos boomers. Exacto. Oye, y, Ya, ajá, bien. y también había otra comedia que me llamó la atención de número 13 que no vi, que creo que incluso estuvo en el cine hace poco, la de la pareja adolescente que llaman. Ay, déjame estar contigo. Esa es la que trabaja en un call center Sí. y se conocen. Ajá. Esa tiene ya casi un año que se estrenó. Se Ah. estrenó en febrero porque pretendían que se convirtiera en el Amar te duele de este año. Ajá. Y la verdad es que es una película muy bonita. Yo no la vi, en verdad sí la quería ver cuando estuve Ajá. en el cine, me acuerdo porque el póster es muy particular. Sí. Y justo vi el tráiler ayer, después que vi la lista que publicaste, y me pareció que tenía una propuesta distinta al menos. Sí. ¿No? O sea, ¿qué es lo que a mí me molesta de estas comedias que están en el top 5? Es que siento que es el mismo enlatado que he visto 1000 veces y no me ofrece nada. Claro, a mí como realizador de 40 años, Sí. no me ofrece nada interesante. A unos jóvenes seguro le interesa o a los godines, qué sé yo. Pero esta me pareció que tenía una propuesta interesante y una narrativa interesante y me intriga esta película, cómo llegó a ser. ¿Qué sabes de esta película? ¿Sabes? Es la segunda película de Isaac Cherem, que antes ya había llegado con Leona. Mm, Y ahora llegó con esta propuesta donde fue muy evidente lo que quiso hacer, tomar dos protagonistas no conocidos. Andrea Sutton, que es una muy buena actriz, que ya había estado en papeles secundarios en otras películas. Sí. Aquí tiene su primer protagónico y el chico que la acompaña, Axel, él sí es nuevito. Nunca había actuado ante una cámara en su vida. Ah, wow. Entonces sí es un talento por completo desconocido. ¿Qué sucede? Es una película que hace Videocine, el mayor player de cine mexicano, le estrenan en marzo, pensando que va a tener corrida comercial hacia el 14 de febrero y le va mal. Le fue mal, pero estuvo en número 3. ¿Cuánto hizo? Le fue mal 13 millones. Claro. Se quedó muy cortita contra lo que podría haber hecho una Marte Duele hace 20 años, Sí. que hizo 60 millones de pesos, 2 millones de espectadores. Claro. Esta se queda tremendamente corta en ¿Y ese cuál sentido. crees tú que fue el problema ahí entonces? Que no estamos cultivando audiencias juveniles. De cotidiano a mí me toca tratar con estudiantes de preparatoria. Doy clases en preparatoria también. ¿Y qué sucede? No van a ver cine mexicano. Van cuando les pido que lo vayan a ver. Claro. Pero de cotidiano, si yo pregunto en un salón de clases, terminó el año, ¿cuántas películas mexicanas vieron en cines? Probablemente ninguna, o una, mesa de regalos. Pero no estamos haciendo películas para esos jóvenes como antes sí se hacían. Hace 20 años, cuando yo era adolescente, existían películas como La Primera y la Segunda Noche. Existía Marte Duele. Existía una película como Ladies Night, que sí le estaban hablando a una audiencia muy joven. Pero esas estrellas se fueron haciendo grandes, su público creció con ellas, pero no se cultivaron audiencias, más películas, no se hicieron más películas para chavos. Claro, porque todas estas comedias de bodas es para gente en sus 30, ¿no? Exactamente, 40. 30s, 40s. La nueva película de Ana de la Reguera es para personas de más de 40, porque de eso trata, de una mujer que tenía 20 años de casada. Y otra película que también me dio, no sé si la viste, toda la tristeza del mundo, que no le fuera tan bien, es justo la que arranca el conteo, El Club Perfecto. Sí. Una comedia a la que le apostó Cinemex. Sí. Era su primera película propiamente que distribuyen directamente, Sí. con el sello de calidad de los Alarraqui, con un muy buen guión, ¿no? Hereditaria de muchas otras cosas,
pero divertida, fresca, que yo hubiera pensado que iba a funcionar muy bien con los chavos, y le fue muy mal. Y la película es una comedia muy divertida. Pero qué irónico que estás diciendo que le fue muy mal y está en número 20. Y entonces, ¿a partir de qué número crees tú que le fue bien? Creo que a partir de... todo es pospandemia. Claro. A partir de 20 millones, De creo que ya de estamos pesos. brincados. 20 millones de pesos, sí. Ya brincamos del otro lado. Wow. Entonces una Kenia Oz, ya le fue bien, 30 millones. Aunque no sepamos quién es Kenia Oz. Que no sepa. Un Loco por ella, que es un remake de una película española. La de Erika Buenfil, Mamá reinventada. Comedia de fórmula. Mis Reyes contra Godines. Comedia de propiedad intelectual. Y Pero es que yo siento que va un poco más a eso, porque es eso de que tú dices que no estamos haciendo comedias para los jóvenes, y yo siento que en verdad no estamos haciendo mucho, creo yo, porque si tú ves la variedad, es como que vayas a un buffet en un restaurante y hayan 3 platos, hay una hamburguesa, hay una ensalada y hay una pizza, eso es lo que hay, cómete algo de eso. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Tú crees que existe alguna manera de poder abrir ese abanico? Sí. Porque si el problema es el bucle. Si nadie va a esto, no lo produzco más y chao. Nadie va a esto, no lo produzco más y chao. Pero ok, ¿cómo hizo películas como Amores Perros? ¿Cómo hizo películas como Tu Mamá También? O sea, ¿cuál fue el factor que tú crees que ellos tienen para que fuesen al éxito en un mercado donde otras cosas existen? Qué buena pregunta. O sea, no... O sea, o sea, porque por supuesto hay mentes muy brillantes, como fue Cuarón, Iñárritu, que hicieron esos proyectos. Pero fueron un taquillazo. Claro, fueron un taquillazo. O sea, sí lo fueron. Y Amores Perros siendo un drama, además. Bueno, y peor, en el top hay un relaunch de Amores Perros, exacto. ¿no? En el lugar 17, por ahí, está Amores Perros en su regreso, que gracias a esto llegó a 100 millones. Qué triste que Amores Perros haga más dinero que las otras 200 películas que se están estrenando todo. Incluso yo estuve investigando ahí en internet y en Estados Unidos también hacen relaunch, obviamente. Sí. Y una película, por ejemplo, leí que... ¿Cuál fue? Hicieron relaunch de Back to the Future este año y hizo $7 millones. Entonces tú dices, güey, un relaunch de una película exitosa en Estados Unidos hace $7 millones. O sea, una película que está en todos los streamers, que está en muchos lados. Imagínate la audiencia. Pero aquí, no solo Amores Perros no hace tanto, pero bueno, está en el top 20, sino que la gente no se arriesga. Yo creo que hay dos problemas. A ver qué opinas tú. A ver. La gente no se arriesga a ir a cosas distintas y el productor no se arriesga a hacer. Sí. Entonces se crea ese bucle. Tenemos que es un círculo, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Porque además antes hasta películas taquilleras eran muy premiadas. Y hoy ya tenemos además como esa distancia entre esto es lo comercial y esto es lo que se premia en el cine mexicano. Entonces ya no tenemos un Amores Perros que era un bólido internacional que se premiaba también en México y que tenía una taquilla bárbara. Y lo mismo Y Tu Mamá También, El Fauno y todas esas. Ok, quitemos a ellos de la ecuación, ¿no? Porque son presencias que tuvieron carrera en otros países internacional. Pero sí se tenía ese tipo de fenómenos cuando no necesariamente tenían que ser comedias románticas. Tuvimos un Crimen del Padre Amaro, que fue la más taquillera de la historia mexicana, con 160 millones de pesos. No mames. Sí. ¿Y qué sucede? Ya no hemos tenido ese tipo de dramas exitosos. No hacemos dramas porque decimos, no, eso la gente lo paga para ver en su casa. Prefieren ver La Rosa de Guadalupe y, como dice el dicho, y lo ven desde su casa, pero no van a pagar por ello para verlo en sala de cine. Claro. Cuando antes sí veíamos Amores Perros y El Crimen del Padre Amaro en cines. Eran dramas que veíamos en cines. La Habitación Azul, una película adulta, la veíamos en cines. Y también es eso. Nos hemos olvidado por completo de las audiencias adultas. Si revisas la lista de cuáles son clasificación C, casi ninguna es clasificación C. Claro, porque casi ninguna brinca porque tenemos miedo, ¿no? Sí, nadie quiere invertir porque dice, no sé si me quita 40%. Exacto. Sí, si todavía luego clasificación C, me van a quitar más. Amores Perros era clasificación C. Sexo, Poder y Lágrimas, que en su momento fue la primera en rebasar los 100 millones de pesos, era clasificación C. El Crimen del Padre Amaro no, esa era clasificación B. Pero sí había películas exitosísimas, clasificación C. Entonces también nos estamos olvidando de esas audiencias. Estamos sí genuinamente en un círculo vicioso. Sí, no sé, o sea, yo no sé cuál es la solución, porque hasta que no venga alguien y se arriesgue, no pasa. Pero no sé, yo sé que le fue muy exitoso, pero ¿cómo le fue en taquilla a Güeros, del Ruiz Palacios? Güeros
Ese es un caso, no, Güeros le fue bien, menos de 20 millones. Pero bueno, la tirada de esa película era una completamente distinta, era una película que pretendía llegar a mercados internacionales. Pero para lo que normalmente hacen esas películas, menos de 10 millones, ese se quedó un poquito más arriba de ellas. Pero ¿qué es eso que tú dices? Que está muy polarizado. ¿Está Sí. la comedia tonta o está la intelectualoide Sí. no sé qué? Y Raras pasa mucho veces hay también. comunión. O sea, si tú ves una película como Sujo, ¿cuánto habrá hecho esa película? 4 millones y medio. ¿Y esa cuánto habrá costado? O sea, el Eficine seguro le dio 15 millones. Vámonos a los 20 millones, 15 millones, 20 millones. millones. Se queda muy corta. Aun cuando tenga corrida internacional en Francia y en otros países, son estrenos acotados. Sí, o que sea, evidentemente en cines no van a ser lo que costaron. Sí, no, y yo siento que son películas que ayudan mucho a establecerse el director o la actriz Sí. o lo que sea, pero no, en verdad, son películas que la gente quiere seguir haciendo, Exacto. porque existe mucho de eso, existe mucho de del el drama de la situación, el drama social, Sí. de todo eso. Entonces, yo siento que hay un gap muy grande, porque Sí. siento que está el drama social ese que van 2.000 personas al cine Ajá. y tenemos las Mis Reyes contra Godines que dan. Entonces, o sea, me frustra porque yo como realizador digo, güey, yo quiero hacer una película pop, divertida, pero también inteligente, pero claro, para tener ese dinero tienes que hacer un papeleo de oficina, tienes que hacer Sí. un montón de cosas que no... Y cuando te sales un poquito de la caja, que sucedió con estas dos del año pasado, El Club Perfecto y Déjame Estar Contigo, que estaban arropadas por cadenas grandes, bueno, Videocine, distribuidor y Cinemex, haciendo este ejercicio con más de 500 copias, no les va bien. Entonces, justo eso, ¿en qué situación estamos donde si te sales un poquito de la caja, no le va bien? Entonces, tenemos que apostar siempre a la fórmula segura. Sí. Esperemos que no. Quien creo que está haciendo algo distinto, puede gustarnos o no, pero creo que sí está haciendo algo distinto es Carlos Santos, ¿Qué hizo? el director de Que Hubo Sofía, que es la más convencional de sus comedias. Antes hizo Señor Influencer y antes hizo Chilangolandia. Ajá. Chilangolandia es un hallazgo. Yo la verdad me resistí a verla porque dije, ay, va a ser de esas comedias horrendas, populacheras, qué cosa tan espantosa con el bolillo en el póster. Sí, sí, sí. La veo y dije, ok, aquí hay oficio, aquí hay cosas interesantes de manejo de cámara, de cómo hacer secuencias intercaladas, ¿no? Bastante interesantes. Vemos Señor Influencer y más allá de su campaña, con Yo todo el no la vi. respeto y el amor que le tengo a Cinépolis Distribución, qué feo póster le hicieron y qué feo tráiler porque parecía que vendían una comedia. Pero llegas a la sala y te enfrentas con una película que es, sí al principio comedia, pero después es un thriller. Es nuestro Joker, ¿no? Es lo que todo el mundo decía. Ahí el Carlos Santos está saliendo, está ofreciendo al espectador promedio algo distinto, algo que se sale un poquito. Entonces, si eso se empieza a hacer de cotidiano, bueno, podemos llegar a una tercera película arriesgada, como Que Hubo Sofía, menos arriesgada, pero arriesgada, que hace 50 millones. Pero es que es un poquito triste, porque si él se estaba arriesgando, después se arriesgó y él dice, no le fue tan bien, dice, no, déjame volver a lo básico Sí. para ganar lana. Termina siendo, no vi esta tampoco Que Hubo Sofía, pero me la imagino. Entonces como que sigue limitando un poco Sí. el arte de este güey, ¿no? Entonces no sé, o sea, no, es bastante frustrante uno como realizador porque siento que tienes que jugar en un margen muy chico, a menos que hagas algún hit que sea completamente distinto y salga, pero... O a menos que las plataformas te arropen y te den el dinero para que hagas tu película, lo cual está bastante más complicado también. Sí, también este es un pedo, ¿no? En verdad, no. ¿Cómo le fue a Roma? ¿Fueron pocos cines que la estrenaron? Fueron muy pocos cines y era un poco más por el requisito para Sí, que fuera al nominada Chile, al Oscar Ujú. y al Ariel en su momento. Pero de hecho ni siquiera hay números registrados. Varias de las películas de Netflix no tienen números registrados. Las lanzan, pero Frankenstein, Roma no tiene números registrados. Bardo sí. Bardo hizo como 17 millones, 14, 17 millones, por ahí se Wow. quedó. ¿Qué te pareció esa película? Larga. Yo creo que... ¿Ah, sí? Pues yo... Interesante, la verdad es que sí agradezco el arriesgue. Sí, no, me gusta, yo pero lo que agradezco el respeto arriesgue. y lo que siento es que viniendo de un director que tiene esas películas, como Birdman, tiene Revenant, tiene todo esto, como que, güey, ya, o sea, ya hiciste todo esto. Sí. Yo respeto y admiro como artista, vamos a por algo más arriesgado. Exacto. Sí. Entonces, no es una película que volvería a ver, pero entiendo por qué la hizo y me parece que fue una apuesta bien arriesgada y creo que se aprecia de cierta manera. Ahora, hay películas mucho más pequeñas a las que les puede ir bien jugando en unas ligas muy distintas a esas películas de 20 millones. Cuatro Lunas, una película enfocada en la comunidad LGBT de hace 10 años, jugó en una liga donde estaba únicamente en 25 cines. Ahí arrancó.
20 cines. Llegó a 26, cuando más. El número de cines en México son 7,000, para darnos una idea. Entonces, arrancan casi nada de cines, a lo mejor en ese momento eran la mitad, 4,000. Pero se mantiene muchas semanas por el boca en boca, porque esa comunidad en particular no teníamos muchos referentes de cine LGBT hecho en México. Y la película termina con 4 millones de espectadores, 4 millones de pesos, 100,000 espectadores. ¿Cuánto costó la película? Menos que eso. Y como esa, hay varias películas que pueden tener una ecuación distinta, que cuesten 3 millones de pesos, 2 millones de pesos y hagan 5, 7 millones, y entonces ahí pueden encontrar una oportunidad. Claro, o sea, yo en verdad siento que la conclusión de todo esto de mi parte es, si quieres hacer tu película, asegúrate que cueste menos de 1 millón de pesos. Sí. O sea, si estás haciendo independiente, si es cine, por eso pide lo que se te dé la gana. Pero si la estás haciendo independiente, haz algo de menos de 1 millón de pesos. Y que vaya muy a un Haz terror. Haz terror religioso. Mete religión. Exacto. Mete religión y ponle cositas de comedia. Sí. O haz una comedia que tenga alguna boda. Sí, pero eso es caro, güey. Eso es caro. Pero ¿qué tal una comedia cámara en mano? Que sea como un falso documental. Sí, puede ser. Puede ser una comedia muy como un mockumentary. Ajá. Puede ser algo así, ¿no? Sí. ¿Complicado la tienen? Sí, la tienen muy complicada los cineastas. Sin duda. O al menos para hacer cine mexicano. La tienen muy complicada. A ver, ¿y cómo ves tú el panorama para el año que viene? Muy parecido a esto. O sea, porque el problema es que después de la pandemia bajó como 30% el cine. En general, 20%. 20%. Es decir, los números, si tú ves los números de taquilla, se mantienen más o menos igual. Okay. La variación es muy pequeña, menos de 5%. Pero ahí hay truco, porque el boleto sí se ha incrementado mucho en pospandemia. Sí, entonces, los números de los ingresos se ven más o menos iguales, pero de espectadores sí hay una bajada de más o menos 15. Pero en el caso del cine mexicano, la bajada es del 50. No mames. Sí. Si antes el cine mexicano representaba 9 o 10 pesos de cada 100, ahorita representa 4.5. No mames. 4.5 pesos de cada 100. Para dar contexto, el cine español, que es una industria más o menos similar, representa entre 10 y 13%. Es que en el doble España, o el triple. En España y en Francia apoyan mucho el cine local. Entonces, ¿y tú crees que debería haber una ley que obligue a eso más? Porque yo me acuerdo en Venezuela, antes de que me fuese de ese país, pusieron una ley de que tenía que cumplir el cine nacional X cantidad de porcentaje. Había antes esa cuota de pantalla. Sí la había en ciertos cines. Ya no la hay. Ya no existe. Ya no existe esa cuota de pantalla y entonces se tienen que pelear los espacios. Claro. Y es muy complicado pelear cuando tienes estrenos grandes que llegan a 1,200 salas y el estreno mexicano, si llega a 200, son muchísimas y la tiene muy complicada. Es que estuvo Regina de Pimienta Films aquí y me dijo que a veces las películas dicen, no, te damos esta sala a las 3 de la tarde. Es como que, güey. Sí. O sea, yo voy a esa hora porque me gusta, porque no hay nadie. Por eso voy a esa hora. Entonces, o sea, está peleando contra el Goliat y somos David, es muy difícil. No podemos pelear con el gigante. Y estas salas, estas películas pequeñas, muchas veces lo que más buscan es una cineteca. ¿Por qué? Porque ahí sí está su público natural. ¿Y qué sucede? Que Cineteca te dice, perfecto, estrenas el 19 de diciembre. Pero ¿cómo crees si está Avatar? Estrenas el 19, no tienes fecha. Pues estrenas el 19. Y se estrenó el 19 La Reserva, que es la película más premiada del último festival de Morelia, del más reciente. Y no tienes otra opción. Es la fecha que te dan. No es que tú la quieras negociar. Es la fecha que te dan o te vas hasta ver cuándo. Sí, los exhibidores deciden cuando se les da la gana, mira, este es el hueco que hay. Exacto, entonces este es el hueco que hay, ¿lo tomas o lo dejas? Pues lo tomas. Y entonces, ¿qué terminas por ser? El sacrificio que se ofrece a los dioses para que Avatar le vaya muy bien. Sí. ¿Y entonces qué crees tú que se puede hacer con eso? Con los exhibidores que te dan un 3 de la tarde un sábado con Avatar. Tómalos. Pues es que, ¿qué más puedes hacer? Si no es que no se vea tu película. Creo que también hemos sido muy holgazanes, como industria, en hacer conversación de nuestra industria. Creo que distribuidores, exhibidores, periodistas, tendríamos que estar hablando mucho más de cine mexicano. Y no lo estamos haciendo. No estamos generando conversación. Claro. La conversación la reducimos a, hay otra película de Marta y Gareda. Marta y Gareda tiene 6 años que no hace cine en cines. Pero seguimos con esa idea de que es Marta y Gareda. Entonces, creo que hemos sido muy holgazanes de hablar de nuestro talento, de vender de una forma mucho más creativa nuestras películas, o de hacer películas que genuinamente sí conecten con la audiencia. Porque sí, de esas 120 películas que se estrenaron, o 115 en un año,
Hay muchas que están hechas para el gozo del creador, Sí. pero no están buscando una audiencia. Hay otras que sí la buscan y se les complica el camino, desde luego. Pero hay películas pequeñas que sí logran hacer esa conexión, pero muchas de ellas no. Muchas de ellas sí están pensadas como ejercicios personalísimos que, en efecto, pues no van a tener una corrida comercial. No digo que no sean ejercicios válidos, pero creo que sí tenemos que buscar cómo conectar con esas audiencias, con esas comunidades en particular. Comedias para adultos mayores, no las hay. Dramas para adultos mayores, no las hay. O dramas adultos clasificación C, no las hay. Sí, yo siento que sí, podemos echar la culpa al sistema toda la vida, pero al mismo tiempo hay que hacer películas que resuenen con la Sí, gente. exacto. O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando se estrenó La Sustancia. Yo no fui en el estreno porque hay mucha gente que no me gusta. Y fui como que de nuevo, un martes a las 6 de la tarde. Y, güey, el cine estaba lleno de mujeres ancianas. Sí. O sea, cómo esa película conectó con ese nicho, agarró a todo ese mundo. Conecta con ellos y conecta con todos de una u otra forma. Todos hemos sido Demi Moore viéndonos al espejo, pensando, no estoy bien. Sí. Y no voy a salir de esta porque no me siento bien. No, y con los estándares de belleza Y con toda los esa estándares de mamada belleza, ahora. exacto. Sí. No estamos teniendo... ¿Hace cuánto no tenemos una frase que haya salido del cine mexicano? Uf, Años. güey. Matando cabos y tu mamá sí, también. Y tu matando mamá... cabos, Sexo, sí. poder y lágrimas, que a mí Sí. me suenan cercanas, pero tienen más de 20 Sí, años. tienen 20 años. Señor influencer quizás las tuvo. Pero son muy pocas las que logran tener esa resonancia. O un personaje icónico. El único personaje icónico de cine mexicano de este año estuvo en plataformas ¿Cuál? y era el de la película de Contraataque, al que matan. Sí. Spoilers. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Oye, sí, o sea, yo creo que está muy mal. Sí creo que tiene que haber atacar por todos los frentes a este problema, pero yo creo que en gran parte el realizador tiene que hacer cosas que resuenen más con la gente. O sea, por ejemplo, yo no sé si viste Amor y Guerra, ¿se llama? Sí, claro. Yo creo que eso es una buena apuesta. Creo que está muy arriesgada, creo que está bien, creo que me parece muy bien que Ficine la financió. Sí. Me parece que, wow, esto es como un paso adicional. Exacto. Ahora, que no sea una increíble película, yo creo que no es, pero creo que es un paso necesario para que el cine mexicano haga otras cosas y se arriesgue y busque opciones. Entonces siento que películas como Amor y Guerra tienen que seguir saliendo hasta poder llegar a una que funcione. Sí. Porque si seguimos haciendo comedias estas de boda, güey, o sea, eso nunca va a ser como que la viste. O sea, no sé, no siento que sea la solución para que el cine mexicano crezca. Sí, para hacer dinero, pero no para que crezca el cine mexicano. Tienen que seguir existiendo, en efecto, estas películas que se salgan un poco del molde. Amor y Guerra es un gran ejemplo, que en efecto tenía fondos del Estado, la tomó un player gigantesco, videocine, no le fue bien, pero se tomó el riesgo. Entonces se tiene que tomar hasta que la gente sí la cache y entonces se convierta en tienes que verla. No te la puedes perder. Como pasa con La Sustancia. Sí. No spoileábamos de qué trataba la película. Lo que le decíamos al otro es tienes que verla. Sí. Porque si no te quedabas fuera de la conversación. No hemos generado conversaciones con nuestro cine. Ese es no el lo hemos pedo, generado. sí. Yo creo que hay que atacar temas sensibles como esto de la belleza, como todo lo que pasa, si sea política. O sea, hay temas de eso en todos lados, pero siento que tiene que haber más riesgo, no sé. Sí. No sé Sí, cómo. Autos Mota era una película arriesgada de muchas formas. Sí. Una comedia, sí, pero comedia filmada como si fuera un falso documental, con un tono muy de Office. Y estaba padre. Funcionó o no funcionó, pero no se tiene... Y además, visitando la historia reciente de México, que no somos muy buenos haciendo eso. No, más bien, no lo hacemos de cotidiano. Apenas algunas series empiezan a visitar la historia reciente, pero no lo hacíamos. Entonces, que se revisen esos episodios, lo que acaba de pasar con la Miss Universo, eso es una película. Sí. Evidentemente, eso tendrá que ser una película. Y eso tendremos que fijar en esos personajes. Un Colosio, que se hizo la película y le fue muy bien en taquilla. Sí. ¿Por qué no estamos haciendo películas de esos personajes? Ahí hay otra posibilidad. Esas sí son más caras. Esa sí es la tragedia. Sí. Es que también eso de época... Ya te metes en problemas, pero el terror religioso puede que no cueste tanto. Eso sí no. Entonces, para cerrar, ¿por qué nos recomiendas una película que hayas visto mexicana que le fue mal, que crees que todo el mundo debería ver? Creo que estas dos de las que hablamos, las dos comedias adolescentes, bueno, un dramedy y la comedia adolescentes, que sí están hablando de temas distintos. Uno, con protagonistas distintos a los de siempre. ¿No? Ya no son estos veinteañeros haciéndose pasar por quinceañeros, no. Sí eran personas que correspondían más o menos con la edad. Déjame estar contigo y El Club Perfecto. Son ejemplos de
películas arriesgadas que hasta en su banda sonora eran creativas, que visualmente son muy atractivas, que estaban bien actuadas y que estaban en los territorios del cine comercial. Yo soy un gran defensor del cine comercial. Sí. Hablo mucho del cine comercial. Defiendo la existencia de una franquicia como Mis Reyes contra Godines, aunque la última no me haya gustado nada. Pero creo que son valiosas porque eso construye audiencias. Y en este caso, estas dos películas, Déjame estar contigo y El Club Perfecto, tendrían que verse las dos. Una ya está en plataforma, la otra todavía no. Pero es una buena oportunidad para revisitarlas. Y otra, por ejemplo, ya que hablábamos de reestrenos, El Callejón de los Milagros. Así como Amores Perros fue el gran reestreno del año, también El Callejón tuvo su reestreno, pero hizo números mucho más discretos que Amores Perros. Aun cuando en su momento, mediados de los 90, fue un fenómeno, fue la película más premiada, y la gente, pues, no la topó en este reestreno. No nos atrevimos a verla, quizás porque justo eso. Antes sí veíamos dramas en el cine, pero ahora ya no. Ya no está, perdimos ese hábito. Oye, es que también perdimos esa audiencia. A mí otra cosa que me pasa es que cuando entras a Cinemex o Cinépolis, para llegar a las películas mexicanas tienes que ir a la página 18, clic 18. Sí. Y güey, a veces pasan películas que ni me entero que existían porque no llegué ahí. Entonces también vamos a echarle las culpas a los exhibidores mejor. No lo sé. No lo sé, Rick.